En el Museo de Historia Natural de Londres trabajan varias personas que se dedican exclusivamente a investigar los briófitos. Los briófitos son lo que vulgarmente llamamos musgos. Hasta ahora se conocen unas 10.000 especies de musgos distribuidas en cerca de 700 géneros, pero nadie tiene ni idea de cuántas especies de musgos existen realmente. Según Len Ellis, curador de briófitos de este museo, encontrar una nueva especie es bastante fácil, sobre todo en las selvas tropicales. Él mismo lo hizo en Malasia, simplemente bajando la vista y analizando un musguito que había junto a su zapato. No hay mucha gente dedicada a estudiar e investigar musgos, quizá solamente unos cuantos cientos distribuidos por todo el mundo. Pero para ellos, como para Len Ellis, que lleva ya más de 30 años estudiándolos, los musgos son fascinantes. Cualquier cosa que conozcamos en verdad a fondo nos va a resultar muy interesante. Los musgos, el carbón, la filosofía presocrática, el ajedrez, la música de Brahms, la guerra del Peloponeso, las luciérnagas, todos los temas imaginables son maravillosos para quienes los conocen a fondo. Y por otro lado, casi todo lo que solo conocemos de manera superficial nos puede parecer aburrido o deleznable. Uno de los absurdos más grandes de la escuela es que está muy bien organizada para que no aprendamos nada a profundidad. Los programas cubren rangos tan extensos o están tan llenos de paja que inevitablemente todo se ve a las prisas y de manera superficial. Esto hace que todos los temas resulten aburridos. Y a consecuencia de ello, la inmensa mayoría de los estudiantes nunca alcanza a desarrollar el gusto por el estudio, las ganas de continuar aprendiendo por su propia cuenta. El educador canadiense Kieran Egan nos propone una solución: Learning in Depth, el aprendizaje a fondo. Su propuesta es muy sencilla: que todos los niños, cuando empiezan la primaria, reciban cada uno un tema distinto, que será el tema que habrán de estudiar a lo largo de la primaria, la secundaria y la preparatoria, junto a su programa normal de estudios. Los temas podrían ser, por ejemplo, el maíz, los trenes, los moluscos, las especias, el chocolate, las abejas, el sistema solar o las olimpiadas. Los estudiantes se reunirán periódicamente con sus tutores, quienes los guiarán en la construcción de un portafolio personal donde guardarán sus trabajos y el fruto de sus investigaciones. También podría invitarse a especialistas externos. El objetivo es que, al cabo de 12 años de escuela, los muchachos conozcan al menos algo en profundidad, su propio tema. El impacto que tiene conocer algo, cualquier tema a profundidad, puede ser enorme. En primer lugar, porque solo así nos daremos cuenta de lo que es el conocimiento, de lo difícil que es alcanzarlo y de lo distinto que resulta conocer algo a fondo que simplemente tener opiniones al respecto. La gente que nunca llega a conocer nada a profundidad suele confundir sus propias opiniones con el conocimiento de la realidad. Esto las hace blanco fácil para la manipulación. Son mucho más crédulas, pues no conocen bien la diferencia entre creer, que siempre es muy fácil, y conocer, que siempre es muy difícil. Conocer al menos algo a profundidad puede ayudarnos a ser humildes y comedidos en nuestras opiniones. En los contados casos en los que conocemos algo a fondo, tenemos la impresión de conocerlo desde adentro y no solamente de manera externa y por referencias de terceros. Es entonces cuando podemos confiar en nuestro propio juicio.
Y en cambio, cuando solo tenemos un conocimiento superficial de las cosas, estamos casi obligados a confiar en el juicio de otros, de quienes son o dicen ser expertos o especialistas. En su libro The Disciplined Mind, La mente disciplinada, Howard Gardner dice que la educación que brindan las escuelas es demasiado ambiciosa en su cobertura y por lo tanto demasiado superficial. Afirma que solo las personas que conocen algo a fondo tienen al menos la posibilidad de poder comparar lo que es el verdadero conocimiento de lo que son las meras opiniones. En realidad, desde Platón sabemos esto, y el famoso mito de la caverna, que ya hemos contado en otra ocasión, nos habla precisamente de la diferencia entre el conocimiento y la mera opinión. Como mencionábamos al principio, todos los temas que uno puede imaginarse resultan fascinantes si uno los conoce a profundidad. Y al mismo tiempo, todos resultan aburridísimos si solo los conocemos superficialmente. El polvo, por ejemplo, no parece un gran tema y sin embargo, puedo asegurarles que lo es. Las células que se desprenden de nuestra piel constituyen un alto porcentaje del polvo que habita hasta en las casas más limpias. Existe toda una fauna microscópica que se alimenta de dichas células. La erosión de los suelos relacionada con la deforestación, con las inundaciones, con la pobreza, eleva el nivel del polvo. ¿Cuánto polvo hay en un salón de clases? ¿Cómo calcularlo? ¿Qué tan chiquita o qué tan grandota puede ser una partícula para que hablemos del polvo? En nuestro cuerpo debe haber unos cuantos átomos que pertenecieron a Shakespeare y otros más quizá de la cruz de Cristo. Algunos de los mejores versos del español usan la palabra polvo. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, dice Sor Juana Inés de la Cruz, y Quevedo remata uno de sus grandes sonetos con polvo serán, más polvo enamorado. Polvo somos, el polvo nos acompaña y en polvo nos convertiremos. A quien estudia a fondo el polvo con todas sus implicaciones y ramificaciones, le aguardan asuntos interesantísimos relacionados con las ciencias y con las humanidades. Pero dejemos atrás el polvo y reflexionemos ahora un momento acerca de lo que significa ser una persona educada. Por lo general se aceptaba ya desde la antigua Grecia, que una persona educada debe poseer al menos dos cualidades. Primero, debe poseer una cultura general, es decir, debe tener conocimientos sobre los hechos básicos, importantes de su país y del mundo, y debe poder mantener una conversación educada en la que se mencionen los nombres de Homero, de Aristóteles, de Julio César, de Erasmo, de Shakespeare, de Mozart, de Darwin o de Rilke. Por otro lado, una persona educada también debe tener conocimientos profundos acerca de algo, acerca de alguna especialidad. Solo quien tenga conocimientos de este tipo, profundos, amplios, extensos, acerca de un tema relevante, podrá ser productivo, podrá ser competitivo en su propio ámbito. La cultura general puede adquirirse poco a poco y sin mucho esfuerzo, por sedimentación, por la mera exposición a nuestra vida cultural. En cambio, el conocimiento profundo solo puede adquirirse mediante la experiencia, la atención y el esfuerzo deliberado. En los países hispanos añadimos un tercer requisito para poder decir que alguien es una persona educada. Necesita mostrar buenos modales y urbanidad. Estas tres características nos dan una idea de lo que es una persona educada. Alguien que posee cultura general, más conocimientos a fondo en al menos una materia y que además se muestra cortés o, como decimos en español, educado. Cuando era muy joven, en uno de mis primeros trabajos, tenía un colega que era muy bueno para programar computadoras. Sin duda poseía conocimientos a fondo sobre su especialidad. Pero no tenía ni la más remota idea de quién había sido Sócrates, ni Enrique VIII, ni Johann Sebastian Bach. Para colmo, era un poco desaliñado y era muy rudo en su trato. A pesar de su talento, no podría decirse de él que fuese una persona educada.
Otras personas están siempre enteradas de todo lo que ocurre. Leen los periódicos día a día, ven las películas ganadoras de los Óscares, conocen los grupos y los lugares de moda, su conversación es animada, sus modales son correctos, pero no poseen conocimientos a fondo sobre ninguna materia. Se sienten muy capaces de opinar sobre cualquier tema y no se dan cuenta de su ignorancia ni de su superficialidad, precisamente porque carecen de conocimientos a fondo. Las primarias, secundarias y preparatorias del país ofrecen al estudiante una pasadita superficial acerca de los más variados temas, pero no le ofrecen la oportunidad de aprender algo a fondo. Se supone que el aprendizaje a fondo comenzará en la universidad, pero para entonces es ya muy tarde y la inmensa mayoría de los estudiantes que ingresan a la universidad jamás ha experimentado el placer del conocimiento por sí mismo. Van a la universidad con la misma expectativa que tenían antes, de pasar sus materias con el menor esfuerzo y de obtener un título. Los adultos recordamos muy pocas cosas de las que nos enseñaron en la escuela. Y si pensamos en qué cosas recordamos con mayor gusto, dejando a un lado las amistades y las aventuras y concentrándonos estrictamente en lo académico, con frecuencia resulta que recordaremos alguna de las pocas ocasiones en que tuvimos oportunidad de aprender algo un poco más a fondo de lo que era costumbre, gracias a un trabajo o a un proyecto o al tesón de un maestro. Pocos recordarán como algo grato la burda reducción que han de hacer los programas de estudios sobre tantísimos temas posibles. En resumen, la propuesta de Kieran Egan de desarrollar el aprendizaje a fondo desde que los chicos ingresan a primaria es viable, no requiere de inmensas inversiones, no requiere de reformas políticas ni administrativas, ni tampoco requiere de importantes modificaciones en los programas de estudio. El aprendizaje a fondo ayudará a los estudiantes a comprender la verdadera naturaleza del conocimiento, con todas las consecuencias que esto puede traer, no solo a nivel epistemológico. Los estudiantes pueden desarrollar su confianza en lo que conocen, su humildad y su escepticismo ante lo que no conocen, y por encima de todo, el aprendizaje a fondo abre una ventana de esperanza para que los estudiantes puedan experimentar el gusto auténtico y personal por el estudio. Los estudiosos del musgo se toman sus asuntos tan a pecho que no pocas veces se presentan acaloradas disputas entre ellos. Por ejemplo, acerca de si X musgo debe clasificarse en tal o cual género. Bill Bryson, uno de mis escritores favoritos, dice que la taxonomía se define a veces como una ciencia y a veces como un arte, pero que en realidad es un campo de batalla. Casi lo mismo podría decirse acerca de la educación. Tiene algo de ciencia, algo de arte, pero en realidad es un campo de batalla en el que se dirime el futuro de nuestros chicos. El aprendizaje a fondo puede ser el arma que haga la diferencia. Hoy estuvimos en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Soy Pablo Boullosa. Hasta la próxima.